Bueno, continuamos pendientes del proceso al expresidente Ricardo Martinelli en la sala de audiencias. Desde muy temprano, antes del mediodía, ya se había determinado que iba a haber un receso. El receso se prolongó hasta las 2 de la tarde, pero son las 3, casi las 3 de la tarde, y todavía no reanuda la audiencia. Lo que sabemos es que hace unos minutos ya ingresó a la sala de audiencias el expresidente Martinelli, como es tradicional, con los brazos levantados, las esposas, para que todo el mundo vea las esposas, y algunos gritos también en el fondo. Insiste en decir que se le está violando sus principales derechos y libertades. Nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre en este momento en la sala de audiencias. Antes de que se diera el receso, hubo momentos importantes en el proceso. Entre ellos, la presentación y la solicitud que hace uno de los abogados querellantes, el señor Ángel Álvarez. Ahí está el instante en que el expresidente Martinelli ingresa a la sala de audiencias. Se está a la espera en este instante del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. ¿Qué debe decidir en este instante el señor Jerónimo Mejía? Es algo que comenzó a circular desde el año 2015, el momento mismo en que el Pleno de la Corte admitió lo que fue la llamada prueba sumaria para este tipo de casos especiales. Esta prueba sumaria era toda la investigación que se había hecho en función del caso contra el diputado del Parlacén, Ricardo Martinelli. En ese momento, el Pleno de la Corte votó y la admitió. Lo que dice el Código Procesal Penal es que cuando se admite, por estos casos especiales, puntualmente, a la vez también se imputa. Y esa es la discusión que hay. Una discusión planteada por uno de los abogados del grupo de querellantes, el licenciado Ángel Álvarez. Aquí tenemos lo que dijo y que ha sido motivo principal de la decisión que debe tomar en unos minutos el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. Aquí lo que dijo Ángel Álvarez. Magistrado juez de garantía, conozco muy bien la posición que ha adoptado en aquel auto de segunda instancia, pero también sé y conozco, y quienes hemos estudiado Derecho conocemos su trayectoria y conocemos que usted es un hombre de derecho. Usted ha sido referente de los que hemos estudiado Derecho en este país. Y entendiendo eso, le pido, señor magistrado fiscal, magistrado juez de garantía, que cumpliendo con lo que establece el artículo 186, insto a la imputación, y no lo hice hoy, lo hice desde el 7 de octubre de 2015. Mis proposiciones hoy han sido coherentes con el comportamiento desplegado desde que inició esta causa. A nosotros se nos notificó la admisión de la querella, solo a mí y no a mis clientes, desde el día 7 de octubre de 2015. Y el día 8, en menos de 24 horas, se cerró la investigación, sin dar oportunidad que como querellantes pudiésemos aportar elementos o evidencias que permitieran esclarecer la verdad. Y es cierto, tenemos derecho a la verdad, pero una verdad completa, no a medias, no insuficiente. Yo no tengo ningún apuro si nos vamos a demorar 6 o 7 meses más, con lo que establece el Código, en que se haga justicia. Por eso solicito, en base a esa disposición y el artículo 491, que se inste a la imputación, porque no habrá consecuencia distinta a que simplemente continuemos con la causa que hoy está aquí y dentro de 6 meses volvamos a la acusación y demos curso a todo, sin dar oportunidad a que dentro del expediente o después, fuera de él, se anule la decisión y ahí se genere la nulidad que tanto la comunidad ha repudiado. Bien, y se habla específicamente, lo que planteaba el licenciado Ángel Álvarez era acerca de si estaba o no estaba imputado específicamente el señor Ricardo Martinelli al momento en que se inicia el proceso de la audiencia. Eso entonces provoca que haya un receso para pensar, para deliberar, para tomar una decisión por parte del juez de garantías, quien en este tipo de procesos del sistema penal acusatorio es el que, como su nombre lo dice, vigila por cuidar las garantías fundamentales de cada uno de los acusados. Será el juez de garantías el que decida, bueno, si el señor Martinelli está imputado o no. Pero ¿cuándo comenzó esto? Esto comenzó el 8 de junio, pero del año 2015. Y fue en una reunión extraordinaria ese día a las 3 de la tarde, en el pleno, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió y admitió con 7 votos a favor,
2 que fueron razonados por parte de los magistrados José Ayu Prado y Secundino Mendieta, y también hubo abstención por parte del magistrado Luis Ramón Fábrega acerca de la decisión de admitir o no una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli. En ese momento las querellas que se dieron contra el expresidente Martinelli se acumularon y se presentaron en un solo expediente. El caso fue llevado ante los magistrados y las querellas que fueron admitidas para este proceso fueron las de Mitchell Doins, que hoy todavía se presenta como querellante, Bernabé Pérez, en ese instante también Javier Ujuleta Cortés, Miguel Antonio Bernal, José Luis Varela, Balbina Herrera, Rosendo Rivera, Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga y Rubén Darío Polanco. Algunos de ellos en el proceso ya no aparecen como querellantes, pero en ese instante, hablando específicamente del 8 de junio del 2015, fueron los que presentaron esas querellas. Mucha atención. Acaba de llegar el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. Vamos directo a la audiencia. El señor Ricardo Martinelli Berrocal. El objeto del es que se revoque la actuación del magistrado fiscal licenciado Harry Alberto Díaz González de Mendoza, formular ante el magistrado de juez de garantías escrito de acusación con petición de apertura a juicio contra nuestro representado. Estoy leyendo textualmente el petitum del libelo, sin haberle imputado los correspondientes previamente durante la ya cerrada fase de investigación mediante memorial fechado el día 9 de octubre de 2015, en violación de claros derechos y garantías constitucionales, convencionales y legales, y para que se declare nulo lo actuado por él en ese sentido. Esta incidencia fue presentada el 19 de octubre del 2015, 10 días después de haberse presentado por parte del magistrado fiscal la acusación el 9 de octubre de 2015. Los intervinientes coinciden en que el incidente debe ser rechazado. Y esa coincidencia tiene lugar incluso por diversas razones. Algunas estiman que el incidente es extemporáneo y otros consideran que se trata de una medida dilatoria. Yo podría rechazar de plano el incidente de objeciones porque este se debe presentar durante la fase de investigación para cuestionar una decisión del magistrado fiscal y no puede interponerse después de haberse presentado el escrito de acusación. La acusación hace que el proceso pase a la fase intermedia, en la que la única manera jurídica y viable para impugnar lo acontecido en la fase anterior, es decir, la fase de investigación, es en la fase de alegaciones previas que tienen lugar en dicha audiencia de acusación, que puede durar 1 o varios días según el caso. Por ello, no es viable la presentación de un incidente de objeciones, el cual constituye el medio impugnativo idóneo para cuestionar durante la fase de investigación las decisiones que haya adoptado el magistrado fiscal. Si lo que la defensa quería cuestionar era la presentación de la acusación, debió plantear esa moción en esta audiencia y no a través de un incidente de objeciones que fue interpuesto después de haberse presentado el escrito de acusación y mucho antes que se fijara fecha para la audiencia de acusación, que como recordarán se había establecido para el 11 de diciembre del 2015 y no se pudo celebrar por la inasistencia del señor Ricardo Martinelli. Sin embargo, todo lo expresado en esta audiencia por los diversos intervinientes merece que el suscrito realice algunas explicaciones para que todos los presentes puedan esclarecer algunas incomprensiones que tienen del proceso penal acusatorio y otros asuntos pertinentes
para que se entienda el fundamento de la decisión que adoptaré. La primera incomprensión es no entender la función de los jueces y magistrados. Estos están para aplicar e interpretar la Constitución, las leyes y las normas que rijan en el ordenamiento jurídico con el propósito de decidir las situaciones y pretensiones que se les planteen. Es lógico que en esa tarea se tomen decisiones que deban ser aplicadas posteriormente a situaciones similares. Una actividad como esa ocurre todos los días y constituye una manifestación de la aplicación del derecho de igualdad en la aplicación de las normas. Por tanto, no es correcto decir que un juez está impedido para aplicar en el presente un criterio jurídico que adoptó en el pasado al resolver un caso similar. La jurisprudencia es precisamente eso, la aplicación de criterios jurídicos pasados a situaciones similares en el presente. Eso es lo esperado, porque de esta forma se ofrece certeza y seguridad jurídica. De ahí que si esta Corporación de Justicia, mediante la obtención de los votos que se requieren para tomar una decisión, dictó un fallo en el pasado, ese pronunciamiento es válido y aplicable a situaciones similares en otro caso. El planteamiento consistente en que la aplicación de un criterio pasado a un caso futuro hace que el juez de que se trate quede impedido, así porque sí, conduciría a la imposibilidad jurídica de administrar justicia y a una de sus principales funciones en la tutela de derechos a través del criterio sustancial de certeza y seguridad jurídica, que es lo que permite que las personas sepan cuál es el criterio jurídico que se aplicaría a su caso. Pero el planteamiento al que nos hemos venido refiriendo también conduciría a que nunca se podría decidir nada con base en lo externado anteriormente por un magistrado, porque quienes salvaron el voto en el pasado también externaron un criterio. O cuando el criterio pasado me conviene, sí es viable que se utilice en el presente, aunque haya sido externado por la minoría. Otra incomprensión es equiparar el procedimiento que existe para investigar al presidente de la República y a los magistrados con el que existe para los diputados. Otro error es pensar que porque una parte tiene una interpretación de la ley, esa interpretación van a tener, incluyendo al juez, y dejar de reunir los requisitos legales que deben cumplirse para poder reclamar lo que a bien tengan en caso de que no se utilice en determinado momento el criterio que esa parte sostiene. Por ejemplo, si en un determinado caso un fiscal no aplica la ley en la forma en que una de las partes entiende que debe ser aplicada, la manera como puede cuestionar esa decisión es a través del medio impugnativo indicado, el cual debe ejercer dentro de los términos y oportunidades establecidos por la ley y de acuerdo a las formas legales, teniendo en cuenta además la jurisprudencia que existe sobre la materia. Esa parte simple y sencillamente no ejerce el medio o recurso que le parezca, sino el previsto por la ley, ni cuando utiliza el correcto, sino en el plazo y momento legal indicado, ni en la forma en que quiera, sino en la prevista por el ordenamiento jurídico. Al cumplir eso, esa parte podrá cuestionar el acto de que se trate porque ha satisfecho los presupuestos procesales del caso, que normalmente incluyen otros requisitos que no han sido mencionados en este momento porque no son del caso traerlos a colación para entender la explicación que estoy dando. En ese sentido, si la acusación hace que el proceso pase a la fase intermedia, que es en la que estamos, y la única manera jurídica de cuestionar lo pasado es en la audiencia de acusación que tiene lugar en la fase intermedia, particularmente en el periodo de alegaciones previas, que corresponde al periodo en que nos encontramos, la parte interesada debe utilizar los medios impugnativos previstos en el artículo 341 del Código Procesal Penal en el momento indicado, que es en esta audiencia, y no en incidentes de objeciones ni peticiones de audiencia que no proceden después de presentada la acusación, pues la única audiencia que hay en la fase intermedia es la de acusación, que se divide en una primera fase de alegaciones previas, que puede durar varios días, y una segunda fase para debate sobre la acusación, que también puede durar varios días. No hacer lo que le corresponde a esa parte es ubicarse ella misma en una posición de no poder reclamar lo que hubiese podido hacer si se hubiera pegado al debido proceso, el cual también rige para las partes, quienes no pueden plantear peticiones ni interponer recursos cuando quieran o en la forma que quieran, sino en los momentos y con formalidades respectivas.
el incumplimiento de alguno o de todos estos requisitos normalmente les trae consecuencias jurídicas a las partes. Al señor Martinelli ni a ninguno de los intervinientes en este proceso se les ha infringido derechos o garantías fundamentales ni procesales. La aplicación de la ley que se ha hecho y que se hará respecto de cada uno de los intervinientes coincide y coincidirá con lo que les corresponde jurídicamente por razón de sus acciones u omisiones procesales. Sin embargo, para comprender lo que se va a explicar más adelante sobre las implicaciones del artículo 488 del Código Procesal Penal en los procesos de diputados y la diferencia que tal norma impone cuando se compara ese procedimiento con el que se aplica al común de los mortales, si se me permite esa expresión, es necesario describir brevemente el procedimiento ordinario o común, es decir, el que se le aplica a todas las personas respecto de las cuales no existe un procedimiento especial que se le pueda aplicar por estar desempeñando o haber desempeñado un cargo, para que se pueda comprender la diferencia con el procedimiento contra diputados. En primer lugar, es importante señalar que en el Código Procesal Penal se regulan diversos procedimientos. Y esa posibilidad de que existan diversos procedimientos está en función de la libertad de configuración que tiene el legislador en una sociedad democrática. Libertad que le permite establecer todo aquello cuanto no sea restringido o prohibido por la Constitución. De manera que la libertad de configuración que tiene un diputado o un parlamento radica en eso, precisamente cuando en ese país lo que rige es una democracia constitucional. A través de esa libertad, si se quiere, limitada respecto a lo que establece la Constitución, el Parlamento puede establecer diversas formas de solucionar los conflictos o las circunstancias que acaecen en sociedad. El proceso penal es uno de esos instrumentos que se utiliza para resolver el conflicto que se da entre pares, entre personas que viven en un mismo lugar o que comparten una misma nacionalidad, ciudadanía, o aunque no la comparten, están físicamente bajo la jurisdicción del Estado, que tiene esa capacidad de regular cómo las personas han de comportarse en el mismo. Y en ese sentido, ese diputado o ese parlamento puede establecer diversas formas para resolverlo. En el proceso penal de nosotros existen diversos procedimientos. Hay un procedimiento que se le aplica a todas las personas que no tienen la condición de ejercer algún cargo en particular. Hay otros que solo se le aplican al presidente, otros que solo se le aplica a los magistrados, otros que solo se le aplica a los diputados. Y cada uno de estos procedimientos tienen unas particularidades en especial. Yo, por razón de lo que debo decidir en este acto de audiencia, solamente voy a explicar dos: el procedimiento ordinario o general y el procedimiento relacionado con los diputados. Y es importante realizar esa explicación porque esa explicación es la que nos va a permitir entender qué es una imputación en el procedimiento general, en qué consiste esa imputación y si en el procedimiento especial de diputado hay o no una figura similar a la imputación. Cuando acontece un hecho social que tiene las connotaciones de ser adecuada a una descripción previamente establecida por una ley penal, particularmente el Código Penal o las leyes especiales que se encarguen de prohibir conductas sancionadas con penas, existe por la general la obligación de parte del Estado de investigar ese hecho. La manera como se puede iniciar esa investigación es a través de una denuncia que puede interponer la parte afectada o cualquier persona que tenga conocimiento de lo que ha acontecido, una querella, que es la figura que el ordenamiento patrio utiliza para que la víctima que tenga las intenciones de participar en el procedimiento penal de que se trate pueda efectivamente participar,
o de oficio, es decir, cuando el fiscal se entera por cualquier medio de la ocurrencia de ese hecho que ha de tener características de punible. Y cuando la Corte habla de características de punibles, está haciendo referencia a la descripción que se hace en el tipo objetivo de la norma. Yo lamento tener que entrar en estas precisiones, pero el hecho de que lo que aquí se me plantea, muy respetuosamente esto lo voy a decir, me demuestra que muchas de estas figuras lamentablemente no se manejan, me obligan a tener que hacer estas precisiones, para que puedan comprender incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Un delito, o lo que se llama delito, se define como una acción que puede ser una acción positiva o una omisión cuya trascendencia en el mundo físico o no, porque no todos los delitos tienen trascendencia en el mundo físico, necesariamente, ontológicamente hablando, tiene las características de encuadrar en lo que una norma penal prohíbe como delito. Pero esa característica o esa descripción que hace esa norma penal se le llama tipo. Y el tipo puede ser de dos naturalezas, de dos clases, tipo objetivo o tipo subjetivo, a los efectos de lo que nos interesa cada vez que la Corte dice apariencia de punible. No es que es algo que sea intrascendente, sino una situación que encuadra objetivamente en el tipo objetivo. Ejemplo, si una persona ha sido objeto del delito de robo, lo que nos interesa en el tipo objetivo es que se acredite los hechos externos que conducen a que lo que ocurrió en la sociedad o como un hecho social encuadre en lo que dice esa norma. Lo que la persona tenía en la cabeza, las motivaciones que tuvo la persona, las razones que tuvo, por regla general no entran en el tipo objetivo. Así que cuando la Corte dice que lo que se requiere para iniciar, por ejemplo, un caso contra diputado, y eso es adelantando un poco, que la situación de hecho tenga apariencia de delito o apariencia de punible, lo que está diciendo es que encuadre en el tipo objetivo, es decir, que encuadre en la descripción que está siendo, que está consignada en una norma penal. Pero un delito no solo es acción típica, es decir, acción que encuadra en una norma jurídica. La definición incluye la antijuridicidad de esa conducta. La antijuridicidad significa básicamente que cuando una conducta encuadra en una norma penal, para que no se entienda de una vez satisfecha la antijuridicidad, es necesario descartar alguna causa de justificación, de las que establece el Código Penal. Por lo cual, una acción típica es antijurídica en la medida que no se presente una causa de una causa de justificación que borre, por así decir, el carácter ilícito o antijurídico de la conducta. Y luego pasamos a la fase de la culpabilidad, que es donde le hacemos el reproche a la persona por haber cometido esa conducta típica y antijurídica. Así que cuando acontece en la sociedad un hecho que tiene características que encuadran en el tipo objetivo, que encuadran en la descripción que se establece en la norma penal, y es de aquellas que puede iniciarse por denuncia o de oficio, o aunque sea de lo que se denomina acción pública, por la víctima constituyéndose en querellante, entonces inicia la investigación. Esa investigación tiene varios propósitos a los efectos de que se pueda entender lo que está pasando en esta audiencia. Uno de esos propósitos es preparar la acusación, por lo cual el fiscal tiene la obligación de buscar la información, de buscar los elementos de convicción, de buscar las evidencias dirigidas a acreditar esa conducta punible. Y, desde luego, como
las conductas punibles solamente se le pueden atribuir a los seres humanos, que se le pueda imputar a un ser humano, en calidad de autor o de partícipe. Partícipe significa cómplice primario, cómplice secundario o instigador. No hay tiempo para explicar eso ahora mismo. Entonces el fiscal lo que busca son elementos de convicción, elementos de información, evidencias dirigidas a acreditar que ha ocurrido un hecho punible, es decir, un hecho que encuadra en lo que describe la norma penal, y que vinculado a ese hecho hay una o varias personas que pueden serlo en calidad de autor, todas, una de autor, otras de cómplices primarios, secundarios, etc. Esa investigación que tiene, entre otros, ese propósito, o en esa investigación, en el derecho penal moderno también puede participar la víctima. Y la manera como la víctima puede participar en esa investigación no es como le dé la gana, es a través del instrumento que se llama querella. Tiene que constituirse como querellante para poder tener una participación activa en esa fase de investigación. Esto no le desconoce a las víctimas la posibilidad de participar en ciertos actos que la ley tiene establecido, ni cuando esté presente en algunos actos tener la posibilidad de ser escuchada. Pero si quiere presentar pruebas, si quiere objetar pruebas, si quiere recabar elementos de convicción, si quiere interrogar testigos, si quiere presentar recursos, si quiere comportarse como una parte, tiene que necesariamente constituirse como querellante. Y para eso debe satisfacer los requisitos que la ley ha establecido previamente para tener a esa víctima como un querellante. Y desde luego, en el derecho penal, procesal penal panameño, la persona contra la cual se está realizando una investigación tiene desde el mismo inicio en que inicie esa investigación, derecho a defenderse, a recabar los elementos de convicción, las evidencias, la información que estime necesario para poder desarrollar su defensa. Y también teniendo acceso a la carpetilla que tenga el fiscal, donde va depositando cada una de las cosas que va recogiendo. Y nótese que en Panamá ese derecho surge antes de que haya algo así como imputación, que ahora vamos a explicar qué es. En regímenes como Estados Unidos, particularmente en la jurisdicción federal, esta primera fase es secreta. En esta primera fase la persona que está siendo investigada no tiene derecho al acceso a esa carpetilla. La persona que está siendo investigada, aunque sepa que está siendo investigada, no puede presentar un abogado para ir a defender o a obtener información de lo que está ocurriendo allí. Y en Estados Unidos, cuando el fiscal entiende que tiene una causa probable contra esa persona, interpone algo que se llama complaint, que es lo que podría significar, mutatis mutandis, podría significar una imputación. Pero téngase en cuenta que en los regímenes como Estados Unidos la imputación es de una importancia trascendental, porque antes de eso la persona sí que no sabe nada. En los regímenes como el nuestro, en el procedimiento general, hay una imputación, sí, pero no una imputación que surge de un expediente respecto del cual la persona que está siendo investigada no tiene ningún tipo de conocimiento. Al contrario, es una imputación que se hace frente a un expediente sobre el cual ha tenido el más pleno y absoluto acceso a lo que esté ocurriendo en el mismo. No hay nada en utilizar la palabra expediente en el sistema penal acusatorio. Hay unos dogmas y una serie de cosas que en el sistema penal acusatorio se habla de cuadernillo, porque expediente es el inquisitivo. Esos son cosas insustanciales, como se denomine el lugar donde se van incorporando los elementos de convicción que el fiscal vaya recogiendo. Y esa víctima constituida en querellante no tiene que pedirle al fiscal en el sistema procesal panameño acusatorio que le practique ninguna prueba. Ella está autorizada a recoger por sí misma todo lo que crea que le sirve para satisfacer la pretensión punitiva que después
podrá ejercer a través de la acusación autónoma o adhiriéndose a la acusación del fiscal. No tiene ni siquiera que compartirla con el fiscal. Puede hacerlo porque, por supuesto, si hacen un equipo sería mejor, creo yo, pienso. Pero no está obligado a hacerlo. Y desde luego tampoco la defensa está obligada a compartir con el fiscal lo que va descubriendo o lo que va recogiendo para poder defender sus intereses. Eso es lo que hace que el sistema acusatorio sea adversarial. El sistema acusatorio no necesariamente es adversarial, pero un procedimiento adversarial es un procedimiento de partes, un procedimiento donde cada uno se encarga de recoger sus elementos de convicción, sus evidencias, las informaciones que tengan. Eso es lo que hace que un procedimiento sea adversarial. Y procedimiento adversarial por excelencia es el procedimiento civil, por ejemplo. Cada uno va buscando lo que necesite. Y así mismo el acusatorio. Entonces, cuando ese fiscal, que es el director de la investigación, estima que se han satisfecho estoy hablando del procedimiento general. Estima que existen elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que una persona es autora o partícipe de un delito, entonces le pide a un juez de garantías que celebre una audiencia en la que le va a imputar a esa persona el hecho punible. Y esto también es necesario explicarlo. ¿Qué es eso de imputación? La imputación no es la audiencia. La audiencia es la forma como se comunica la imputación. La imputación existe antes de la audiencia. La imputación existe cuando los elementos de convicción, las informaciones que se tengan, las evidencias, acrediten el hecho punible y vinculen a la persona de que se trate con ese hecho punible. Cada vez que en un proceso eso ocurra, allí hay una imputación. Y entonces, en el procedimiento general, la forma como se pone en conocimiento de la persona que ha sido investigada o que esté siendo investigada, que el fiscal tiene esos elementos de convicción, es a través de una audiencia. Pero la audiencia no es lo que hace que algo sea una imputación, es la reunión de estos requisitos. Y precisamente por eso, si nosotros vemos el artículo, por ejemplo, 222, numeral 1, que regula la detención preventiva, vamos a ver como primer elemento los elementos de la imputación. Dicen, podrán aplicarse las medidas cautelares personales, 1, si existen medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con ese hecho. Eso es imputación, esos son los elementos de la imputación. Cada vez que esos elementos coincidan, podemos hablar que existe una imputación penal, una imputación material, que si no se ha comunicado en el procedimiento general, se comunica a través de una audiencia, pero la audiencia no es lo que hace que la imputación sea la imputación. La audiencia es el método que el legislador entendió como el instrumento que podría servir para comunicarle a una persona que ya existe una imputación. Dicho eso, después que el fiscal realice esa imputación, él puede tomar algunas decisiones. En esa misma audiencia puede acusar a la persona. En esa misma audiencia puede acusar a la persona. Veamos. Artículo 283. Después de formulada la imputación, ¿dónde se hace la imputación? En una audiencia, en el procedimiento general. Y tratándose de delitos sancionados con pena superior a 3 años, si el fiscal considera que tiene suficientes elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria, podrá acusar verbalmente al imputado en la misma audiencia. Es decir, que el Código regula situaciones de los más genéricas, porque los delitos
sancionados con pena superior a 3 años son los de la gran mayoría, regula como regla incluso que en un mismo acto coincida imputación y acusación. En un mismo acto puede coincidir imputación y acusación. Dice, por ejemplo, el 284, después de formulada la imputación y cuando el fiscal considere que tiene suficientes elementos de convicción para obtener una sentencia condenatoria y solicite para el imputado una pena de hasta 4 años, podrá acusarlo verbalmente en la misma audiencia. Es decir, ahí mismo en el acto de imputación lo puede acusar. Coinciden en varios ejemplos acusación e imputación en un mismo acto procesal. Pero el fiscal también puede decidir no acusar ahí mismo. Y la ley le establece, si él quiere seguir una investigación, un plazo máximo de hasta 6 meses para que realice esa investigación, si el caso no es de aquellos que se llaman complejos, y siendo complejo puede pedirle al juez de garantías una autorización para que se le extienda el plazo ese de 6 meses. No existe una garantía para ninguna persona investigada de que después de una imputación tiene como derecho 6 meses de investigación. Es una decisión que corresponde exclusivamente al fiscal, quien en esa misma audiencia de imputación lo puede acusar. Y lo acusa verbalmente, dice el Código, verbalmente. Ya veremos lo que significa una acusación verbal frente a una acusación escrita dada con suficiente tiempo. Pero eso es lo que dice nuestro Código. A propósito, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es constitucional el artículo 283, que permite acusar e imputar en la misma audiencia. Un solo acto tiene las dos connotaciones. Bien. Habiendo quedado claramente establecido que no existe un derecho a 6 meses después de una imputación y que es el fiscal el que decide si en el mismo acto, en el procedimiento general, acusa, veamos ahora qué es lo que sigue. Supongamos que el fiscal no quiere acusar allí, sino quiere investigar un poco más. Después que terminas esa investigación, cuyo plazo máximo podría ser de 6 meses en causas no complejas o podría ser menos, él decide cuando termina su investigación en principio, procede y confecciona un escrito que se llama escrito de acusación. Si entiende que tiene un caso por el cual puede conseguir una sentencia condenatoria, porque si a pesar de haber imputado considera que no tiene un caso para obtener una sentencia condenatoria, puede pedir un sobreseimiento. Pero si el fiscal estima que tiene los elementos de convicción, de información y evidencias que le permitan obtener una sentencia condenatoria, el instrumento procesal para poder someter esa pretensión punitiva es a través de una acusación, el escrito de acusación. Y una vez el fiscal interpone ante el juez de garantías ese escrito de acusación, la fase que inicia con esa presentación de ese escrito es la fase intermedia. Esa fase solamente tiene una audiencia que se llama audiencia de acusación, que puede demorar días, que puede tener varias sesiones, pero es una sola audiencia. En la fase intermedia, la audiencia es la de acusación. Esa audiencia de acusación se divide en 2 partes. Una primera parte, que es la parte de alegaciones previas. Las alegaciones previas tienen el propósito de depurar el procedimiento, de si hay alguna causal de nulidad, reconocerla allí. Si hay una causal de incompetencia, reconocerla allí. Si hay un impedimento o una recuración, reconocerla allí, para que solamente podamos pasar a la segunda fase de la audiencia de acusación, que es donde vamos a discutir la acusación en sí y
por parte del fiscal presentar sus respectivos elementos de convicción, todo lo que él tenga que presentar como prueba. Y los querellantes también pueden presentar sus respectivos escritos de prueba, sus respectivos elementos de convicción. Y la defensa también en ese momento tiene la capacidad de hacerlo. Pero antes de llegar ahí es necesario ver en la audiencia de acusación la parte de alegaciones previas. Superada la fase de investigación y presentada o elevada o abierto a juicio, como se dice, el caso, el proceso entra en la fase de juicio, donde hay un tribunal que se llama Tribunal de Juicio, que va a determinar si esa acusación, con las pruebas que se practican en su presencia, tiene la capacidad de hacer que una persona sea culpable, sea responsable y por ende pueda ser sancionada con la pena que se ha solicitado o que se ha debatido en su momento, o simplemente que sea absuelta. Eso es básicamente el procedimiento general. Téngase en cuenta que ese procedimiento general inicia sin la necesidad de presentar ningún tipo de prueba. Ese procedimiento general se inicia cuando la noticia que recibe el fiscal hace que la narrativa que escuche, que puede ser verbal, que puede ser por escrito, lo haga pensar que si se llegase a demostrar lo que se le está diciendo, estaríamos en presencia de un hecho punible, es decir, es un hecho que encuadra en el tipo objetivo. Porque si la narrativa que escucha ese fiscal, y esta es la diferencia que nos separa del Código Judicial, en donde todo lo que llega a ser investigado, porque si la narrativa que escucha no es de aquellas que le hacen pensar que la conducta encuadra en una norma penal, entonces procederá de acuerdo al artículo 275, segundo párrafo, que dice: asimismo dispondrá el archivo si estima que el hecho no constituye delito, desestimando la denuncia o las actuaciones. Es la narrativa, allí no se le presenta pruebas, no es necesario. El fiscal se supone que conoce de derecho y sabe si lo que le están diciendo encuadra o no en una norma penal. Si encuadra en una norma penal, arranca la investigación. Si no encuadra en una norma penal, archiva el asunto. Archivo que no representa que no se pueda volver a presentar una petición por parte de quien se sienta ofendido, o que esa persona no queda sin la posibilidad de ir a un juez de garantías para que revise esa decisión. Ahora veamos la diferencia que hay con el proceso de diputados, la inmensa diferencia que hay con el proceso de diputados, porque como hemos visto en este procedimiento general se inicia sin ningún elemento de convicción, no es necesario presentarlo, y el fiscal arranca a hacer una investigación, y después que realiza una investigación, cuando entiende que tiene los elementos que le permiten hacer una imputación, entonces va y solicita una audiencia de imputación. El procedimiento de diputados no empieza igual. El procedimiento de diputados empieza con la obligación del querellante o del denunciante o de el fiscal que esté realizando alguna investigación aparte, un fiscal que no es de la Corte, un fiscal del Ministerio Público que esté investigando unos hechos y le manda a la Corte el resultado de esa investigación. Si lo que el denunciante o el querellante o el fiscal le remite a la Corte permite satisfacer los requisitos del artículo 488, entonces y solo entonces se inicia el procedimiento penal contra un diputado. Pero veamos cuáles son esos requisitos. El artículo 488 dice: la querella o denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado, y para su admisibilidad deberá expresar lo siguiente. 1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal. Para eso no hay que hacer una investigación, eso es lo que usted sabe quién es usted. 2. Los datos de identificación del querellado y su domicilio. Bueno, ahí ya usted se ha tenido que saber quién es el diputado, cómo se llama, cuál es su domicilio, cuáles son sus generales. 3.
y nótese lo que dice el numeral 3 del artículo 488. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización. Repito, una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización. La única manera en que alguien puede satisfacer ese requisito es si antes ha realizado una investigación. Es si ese denunciante, si ese querellante ha realizado una investigación. No tiene forma de descubrirlo, porque no todos los delitos son los que te cometen, no son de aquellos como lesiones que tú sabes quién te pegó. Cuando alguien te estafó y ha sido un diputado, por ejemplo, tienes que realizar una investigación. Y si la estafa tuvo lugar utilizándose, por ejemplo, el centro bancario, usted no tiene cómo ir a obtener copias de cheque, estado de cuentas, sino a través de ir a un juez civil con un abogado, realizar un aseguramiento de pruebas, obtener la información que le permita tener acceso a esa cuenta donde se depositó el cheque o respecto de la transacción que se haya hecho y tenerla consigo. Es lo que hacen los abogados civiles cuando le llega un cliente con un problema. Ese abogado no sabe nada de lo que pasó y el cliente le echa un cuento y le dice, y el abogado le pregunta, ¿y quiénes son testigos? Ah, fulano, mengano y perencejo, y ahí lo anota. ¿Y dónde pasó esto? No, pasó en tal lado. ¿Y dónde está? No, eso fue en la empresa tal. No, pero para ver eso tenemos que hacer una diligencia exhibitoria. Y va y recoge información. Ese abogado está investigando. Está investigando. Y cuando tiene su investigación y cuando tiene todos los elementos que le permitan presentar una demanda contra alguien, una demanda que va a ganar, de lo contrario no la presenta, entonces presenta una demanda con una pretensión que sabe qué es lo que quiere y sabe contra quién la va a presentar y sabe por qué hechos la va a presentar y sabe que esos hechos los puede probar y sabe con qué pruebas cuenta, porque si no tiene pruebas, ¿qué demanda vas a presentar? ¿A quién se le ocurre presentar una demanda sin saber si tiene chance o no de ganar? Es exactamente lo que pasa acá en lo penal, porque el mismo hecho puede tener unas connotaciones civiles y penales a la vez. De manera que cuando a una persona le han cometido un hecho punible, esa persona que tiene que venir con abogado requiere, y si ha sido un diputado, requiere realizar una investigación. Requiere recoger los elementos de convicción que le permitan describir en su escrito de querella lo que exige el numeral 3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización. Y 4, exige la norma, prueba idónea del hecho punible, del hecho imputado. Repito, prueba idónea del hecho imputado. ¿Quién le está imputando al diputado un delito? El querellante, el denunciante. ¿Y quién ha dicho que solamente puede imputarse un delito a través de una audiencia de imputación? ¿Dónde está escrito eso como algo de la naturaleza? ¿Dónde está escrito algo que diga que un diputado a través de su libertad de configuración no pueda establecer de otra forma? ¿Dónde está? Los diputados decidieron que los casos de ellos se iniciaban solamente cuando se presentaban los requisitos que ahí están. Pero no es la única manera de iniciar un caso contra diputados. También el artículo 487 señala lo siguiente. Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del órgano judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el estado en que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia a este otro supuesto? Que cuando tomemos el caso del Ministerio Público, el Ministerio Público está
y que me perdone Rubén Blades por usar un nombre de una de sus canciones. Cuando está investigando a Pedro Navaja, y durante la investigación que le está realizando a Pedro Navaja, se encuentra que un diputado está vinculado con los hechos que ese Ministerio Público tiene por acreditado, está en la obligación de mandarlo a la Corte. ¿Y sabe lo que ha dicho la Corte? Cuando usted está haciendo esa investigación, si el diputado no está vinculado, aunque mencionen el nombre, no me lo mande. Porque la Corte lo que exige es la vinculación del diputado con el hecho, porque esa vinculación es lo que le atribuye a ese diputado ese hecho, porque esa vinculación es lo que hace que esté imputado, que esté vinculado, que esté relacionado con ese hecho. Y veamos la jurisprudencia de la Corte. Este es un caso es la sentencia de 22 de marzo de 2017. Era una compulsa de copias que venía de la Fiscalía Electoral y tenía que ver con una persona que era diputado del Parlamento Centroamericano, pero que la Corte, cuando hizo el análisis, entendió que lo que le había remitido la Fiscalía Electoral no satisfacía los requisitos del artículo 488. Y entonces, ¿qué le dijo la Corte? Le dijo lo siguiente: se debe dejar claro que la Fiscalía General Electoral debe continuar y profundizar sus investigaciones contra los implicados de la presunta comisión de delito contra la honradez del sufragio, a fin de que puedan lograrse mayores elementos de conocimiento que le permitan a esta superioridad, entiéndase Corte, establecer una vinculación clara y precisa del diputado. Voy a omitir el nombre del diputado. En hechos con apariencias antijurídicas que se plantean. ¿Qué significa hechos con apariencias antijurídicas? Ya lo expliqué. Hechos con apariencia antijurídica es un hecho que encuadra en el tipo objetivo, y cuando tiene apariencia antijurídica es porque no se le ha presentado a la Corte todavía una causa de justificación que borre la antijuridicidad de esa conducta. Por lo cual lo que la Corte está diciendo es que solamente remítame usted, fiscal general electoral, la causa cuando los hechos y los elementos de convicción le permitan a esta superioridad establecer una vinculación clara y precisa del diputado en hechos con apariencia antijurídica que se plantee, es decir, en hechos que encuadren en la norma penal, en hechos que tengan tipicidad, en hechos que se le puedan atribuir a esa persona, en hechos que tienen que estar acreditados. Y después le dice, para la generalidad: es por lo que el Ministerio Público, y en este caso la Fiscalía General Electoral, deben tener como fin último en todas sus investigaciones el de encontrar las pruebas idóneas necesarias y aquellos elementos que vinculen directamente a una persona con un delito. Es decir, que el nexo causal se encuentre debidamente sustentado y fundamentado en el expediente judicial, ya que con las piezas de conocimiento que se han remitido hasta el momento, no le es permisible a esta Corporación de Justicia conocer y proceder con la admisión de la presente encuesta penal. ¿Qué significa? Que para que se pueda admitir una encuesta penal contra un diputado, tiene que estar acreditado en los términos que he mencionado y que no voy a volver a mencionar, el hecho y la vinculación. ¿Eso no es más fuerte que una imputación? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, de eso no queda la menor duda. ¿Y qué es una imputación? ¿Qué es lo que el debido proceso y las convenciones en el 8.2 y demás exigen? Que la persona tenga conocimiento de los hechos que se le atribuyen, no que tenga conocimiento de algo que se llama imputación. Se puede llamar como se llame, el nomen juris es lo de menos. Lo que interesa es la sustancia, que esos elementos estén acreditados, que esos elementos se le puedan atribuir a la persona. Y en la misma sentencia se dice, finalmente se debe enfatizar en que la decisión que se adopta es debido a la insuficiente labor realizada por la Fiscalía General Electoral para esta causa, que ante la información que reposa en la compulsa administrativa debió adoptar todas las medidas en el acto que se requerían para verificar los presupuestos de idoneidad de esos elementos de conocimiento, para que se pueda tener un peso en la argumentación de la remisión ante esta sede. En este contexto, es preciso reiterar al Tribunal Electoral o a cualquier otra autoridad que para la remisión de una causa penal ante esta esfera de justicia se requiere que a través de los indicios o pruebas que recolecte durante el curso del proceso de investigación penal aparezca el vínculo de un diputado y no la simple mención de su nombre. De esta manera, hasta tanto no concurran los presupuestos para la remisión a esta sede, deberá encauzar su investigación con objetividad y transparencia para el esclarecimiento de los hechos. Veamos otra decisión, la del 3 de mayo de 2017. Dice la Corte, en virtud de ello, se concluye que la ausencia de aquella relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización, así como la carencia de prueba idónea exigidos por el artículo 488 del Código Procesal Penal, que acredite los presupuestos de apariencia de un hecho punible, ya expliqué qué es eso, y la vinculación del diputado, no se puede admitir el conocimiento del sumario. De manera tal que acreditamiento de el tipo objetivo y vinculación del diputado con ese tipo objetivo son los requisitos esenciales que la Corte toma en cuenta para darle o no admisibilidad a un caso que se le presente. Y esos requisitos hablan de los requisitos que son incluso superior a lo que se exige para que se realice una imputación en los términos del artículo 280. Pero si esto no fuese suficiente, vamos a analizar la sentencia a la que hizo referencia el licenciado Citón esta mañana, la de 19 de noviembre del 2015. A la Corte se le planteó la inconstitucionalidad del artículo 491-A del Código de Procedimiento Penal. Esa norma decía, entre otras cosas, lo siguiente: el magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de 2 meses siguientes a su iniciación. Eso es lo que nos interesa tener como planteado aquí. El magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de 2 meses siguientes a su iniciación. En el análisis de la constitucionalidad de ese artículo 491A que la Corte finalmente declaró inconstitucional, en la página 16 del fallo, en el tercer párrafo, se inicia la siguiente argumentación de la Corte. Concluido este análisis, el análisis de si esa norma violaba el principio de igualdad o la prohibición de discriminación, dice, concluido este análisis y contrario a lo indicado respecto a los artículos 19 y 20 de la Carta Política, lo que se observa es una contravención conjunta o consecuente de los artículos 32, 22 y 220, numeral 4 de la norma fundamental. Ello es así porque la lectura del artículo 491A del Código de Procedimiento Penal da cuenta que el mismo fija el plazo de investigación al cual debe ceñirse el fiscal en las investigaciones en las que se vincule
a un diputado, bien sea de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano, a la posible comisión de un hecho punible en 2 meses a partir de su iniciación. La Corte está diciendo que para que se pueda iniciar la investigación contra un diputado que en ese momento tenía un plazo de investigación establecido por esa norma de 2 meses, era necesario que ese diputado estuviese vinculado, lo repito. Da cuenta que el mismo fija el plazo de investigación al cual debe ceñirse el fiscal en las investigaciones en las que se vincule a un diputado, a la posible comisión de un hecho punible en 2 meses a partir de su iniciación. El párrafo siguiente dice lo siguiente. Este término del artículo 491A del Código Procesal Penal difiere del común que, salvo en el caso de delitos complejos, establece el canon 291 del Código Procesal, el cual precisa que el Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo de 6 meses. Alerta número 1. La Corte está comparando el plazo de 2 meses que sigue después del inicio de la investigación contra un diputado que está vinculado con el plazo de 6 meses que tiene el Ministerio Público en el procedimiento ordinario que surge después de la imputación. Repito, la Corte está comparando los plazos y lo está comparando como iguales. Los plazos de investigación en los casos de diputado en el que éste esté vinculado, que era de 2 meses, con el plazo de 6 meses que tenía el Ministerio Público en los procedimientos generales u ordinarios después de la formulación de la imputación para terminar su investigación. Y téngase en cuenta que antes de la diligencia o de la audiencia de imputación en el procedimiento general, el Ministerio Público no tiene plazo alguno. No tiene plazo alguno. La Corte no comparó el plazo del caso de los diputados con esta primera fase de lo que ocurre en el procedimiento general. Lo comparó con lo que ocurre en la segunda fase del procedimiento general que tiene lugar después que tiene cabida la imputación. Por lo cual, para la Corte, lo que está comparando son 2 actos que tienen que ver con temas de imputación. Del plazo que hay respecto de los diputados para que una vez que haya una imputación se pueda terminar una audiencia que en el procedimiento especial era de 2 meses, con el plazo que hay respecto de los procesos generales para terminar un proceso cuando ha mediado una imputación en el proceso general que es de 6 meses. Está comparando 2 cosas. Usted no puede comparar cosas distintas. En el derecho se comparan las cosas similares, las cosas disímiles no se comparan porque sería un disparate. De manera que la Corte está partiendo de que en el 291, está partiendo que el procedimiento de diputado arranca con una imputación. De lo contrario, hubiese hecho la comparación con el plazo, repito, anterior a la formulación de la imputación. Y dice lo siguiente. Este plazo general de 6 meses que el artículo 291 del Código Procesal Penal fija para los procesos comunes, rigió para los procesos especiales seguidos ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia desde la entrada en vigor del Código de Procedimiento Penal acaecida el 2 de septiembre de 2011, hasta la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas mediante la Ley 55 de 21 de septiembre del 2012, lo cual tuvo lugar el 1 de noviembre de 2012. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Que antes de que entrase el artículo 491, que estableció en un plazo de 2 meses el tiempo de investigación en los casos de diputados, la Corte está señalando que el plazo que se utilizaba en los casos de diputados era el de 6 meses. Y dice, el del término común, el que se utiliza en el procedimiento común de 6 meses, esos 6 meses contados a partir de la imputación, porque la Corte está entendiendo que la admisión que tiene lugar con base en el 488 genera una imputación. Genera una imputación. Eso es lo que está diciendo este argumento que nos dice la Corte en la página 16. Y señala, no obstante,
con la introducción del artículo 491-A, adicionado al Código de Procedimiento Penal, mediante la Ley 55 de 2012, se redujo sustancial y drásticamente el plazo de investigación con relación a los procesos especiales que son de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted se lee qué decía el Código de Procedimiento Penal a propósito de los casos de diputados antes de la reforma de la Ley 55 de 2012, se va a dar cuenta que ahí no había ningún plazo. No había plazo. Ese procedimiento no tenía establecido un plazo, el de diputados, para que se realizaran la investigación. Pero la Corte está diciendo que el plazo que se utilizaba para que se efectuase esa investigación era el de 6 meses. ¿Cuál? El de 6 meses del artículo 291, que es el que rige en el procedimiento general. Y ese plazo de 6 meses, ¿cuándo se comienza a computar en el procedimiento general? Después de una imputación. Ante el vacío, principio elemental de derecho, de una disposición, se usan situaciones o casos análogos. La Corte lo que vino a decir es que el plazo de 6 meses que surge después de la imputación en los procedimientos generales es el plazo que por analogía se podía utilizar en los casos de diputados, que no tenía establecido un plazo antes de la introducción del artículo 491-A y que dijo que era de 6 meses. ¿Por qué? Porque está entendiendo que con la admisibilidad hay una imputación. De lo contrario, no podría hacer ese tipo de comparación. Sería el fallo más absurdo. Sería el fallo más absurdo, y eso no es lo que dice el tenor literal de la argumentación que hace la Corte. Entendiendo esto así, y esa es la manera correcta como se ha de entender este caso, declarar inconstitucional, que fue lo que hizo la Corte cuando dijo que el artículo 491-A era inconstitucional, y señala en su penúltimo párrafo de la página 22 lo siguiente, no significa lo que nos dijo el licenciado Citón esta mañana. En ese párrafo se lee lo que a continuación les voy a leer. Ellos, sin antes dejar claramente establecido que esta decisión, que conlleva que desaparezca del mundo jurídico la norma atacada, no producirá ningún vacío legal, ya que la norma aplicable en ocasión de este hecho es el contenido del artículo 481 del Código Procesal Penal, subrayo, en concordancia con el artículo 291 contenido en ese mismo cuerpo normativo. ¿Y qué dice el artículo 291? Lo que ya hemos visto, plazo de 6 meses. No queda entonces la menor duda que los requisitos del artículo 488 a propósito de los casos de diputados vienen a representar el momento en el que se reúnen los requisitos de un acto procesal cuyas exigencias son superiores a la imputación del artículo 280, pero que para todos los efectos prácticos, para todos los efectos jurídicos, viene a representar que allí hay algo mucho más fuerte que una imputación, mucho más fuerte que una imputación. La imputación lo que viene a significar es que la persona sepa cuáles son los hechos y cuáles son los elementos de conocimiento, con que cuenta el fiscal en un momento. En el 488 se nos dice que ahí están todos los elementos que le permiten a cualquier persona que tenga la condición de diputado respecto de la cual se admite un caso a trámite por haber satisfecho o por haberse satisfecho esos hechos, se le está dando desde ese mismo momento la oportunidad para defenderse. En el caso que nos ocupa, desde el mismo inicio, o mejor dicho, casi que antes del inicio de este procedimiento, el señor Ricardo Martinelli, a través de su esposa, dio poder a un grupo de abogados para que tuviesen representación en este caso. Ese grupo de abogados tuvo acceso amplio, pleno, a la carpetilla del fiscal y estuvo en capacidad
de saber todo aquello cuanto existía allí. Y estuvo en capacidad de saber de qué hechos o qué hechos se le estaban atribuyendo a su representado. El señor Martinelli se había ido de Panamá y no estaba, y tuvo que ser extraditado para poder comparecer aquí. El hecho de que el señor Martinelli no hubiese estado en Panamá por voluntad propia, en lo absoluto hace que él haya estado en indefensión, porque sus abogados desde el día 1 han tenido acceso. Es consustancial y es un elemento esencial de la profesión de abogado, del apoderado judicial, mantener informado a su representado de todo cuanto aquello esté ocurriendo en la gestión que esté haciendo en su nombre o a su favor, ya sea un poder con representación o sin representación. Yo estoy frente a un grupo de abogados con mucha experiencia, algunos, otros no con tantas. Pero todo abogado sabe que tiene el deber de informarle a su representado cuáles son las gestiones que ha realizado, cuáles son las situaciones que hay a su favor o en su contra. Y tratándose de un caso judicial, las obligaciones de ese abogado incluyen informarle de qué se le está investigando, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, porque así es como se ejerce el derecho de defensa, conversando con su representado. Así que a mí no me pueden decir que el señor Martinelli no sabía lo que estaba pasando. Entonces los abogados tendrían un serio problema ético y jurídico, los abogados de la defensa. Y yo entiendo que los abogados de la defensa son personas experimentadas. Así que el señor Martinelli siempre estuvo informado de lo que estaba pasando, por ser el poder de un apoderado judicial. Tiene esa obligación como parte esencial de las obligaciones que surgen de ese negocio jurídico. Dos, a la traída a Panamá, después de haberse cumplido el procedimiento de extradición, el señor Martinelli tuvo una audiencia de comunicación de derechos, en la cual se le leyeron sus derechos, pero también se le leyeron los cargos que había presentado el fiscal a través de un proceso, a través de su acusación. Y esa es una diligencia convencional. Esa es una diligencia convencional. Convencional porque está en la Convención Americana. Y es una diligencia que hay que utilizar porque el artículo 2 del Código Procesal Penal dice: nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este Código. Y la Convención Americana dice que toda persona que ha sido detenida tiene derecho a ser llevada ante un juez. Y eso fue lo que ocurrió el 11 de junio de este año, si mi memoria no me falla. Por lo cual, al señor Martinelli se le garantizó tener conocimiento, además, a través del ejercicio o aplicación de una diligencia convencional acerca de los hechos que se le atribuyen y acerca de la orden de detención que había sido girada por el Pleno de la Corte el 21 de diciembre del 2015. Por lo cual, como dije al principio, a pesar de que lo más sencillo hubiese sido rechazar de plano el incidente de objeciones porque no se cumplieron con las exigencias o los presupuestos procesales, dado que aquí los intervinientes hicieron algunas aportaciones y hasta solicitaron que se dieran explicaciones de algunas cosas, he considerado prudente dar las razones, las argumentaciones, las motivaciones, los fundamentos, los razonamientos jurídicos que me conducen a rechazar el incidente
de objeciones presentado por el licenciado Sidney Citón en representación del señor Ricardo Martinelli Berrocal. Son las 4:10 de la tarde. Yo creo que lo procedente sería suspender este acto de audiencia para seguirlo mañana a las 9 de la mañana, salvo que alguien quiera decir algo antes. Licenciado Carrillo. Magistrado, es que teníamos unos documentos que presentar por secretaría, pero nos dijeron que lo hiciéramos el acto de audiencia, pero no se refieren a nada relevante, sino a algunas acciones legales. ¿No tienen que ver con qué, perdón? No tienen que ver con el acto de audiencia, pero nos indicaron en oficina judicial que la única manera era presentándolo antes de que cerrara la audiencia. Yo le pido que instruya a oficina judicial que aunque se cierre la audiencia, nos reciban los documentos, porque es de trámites de la oficina judicial. Eso es todo, magistrado. Entonces, señor fiscal. Muchas gracias, magistrado. Yo pregunto si es que ya se terminaron las incidencias de la defensa, porque nosotros también tenemos un par de incidencias. Estamos suspendiendo entonces. Nosotros tenemos incidencias. Okay. Como dijeron que se suspendía hasta mañana, continuaremos con nuestras incidencias mañana, a menos que yo entendí mal, magistrado, discúlpeme. No entendió muy bien. Creo que el licenciado Carrillo lo que está hablando es de otra cosa, que no es algo que se aporta en el periodo de incidencia. Licenciado Carrillo. Correcto, magistrado. Es un trámite en la oficina judicial que por determinación de la oficina judicial no reciben nada porque está en audiencia. Eso era todo. Y disculpe que haya tomado de su tiempo para aclarar esto. No, está bien, está muy bien. Entonces, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Dios mediante. Ya se tomó la decisión, o sea, el magistrado, y estoy aquí con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, revisando lo que ha ocurrido acá en la audiencia. Era previsible, en cierta forma, la decisión ya del magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía, porque ha sido consistente en las decisiones que ha tomado en cuanto al proceso. Primero, en cuanto al estado de salud del imputado, posteriormente, imputado, que ya se le puede decir imputado después de la decisión del juez de hoy. Segundo, en cuanto a el interés de él de renunciar al Parlamento Centroamericano. Y tercero, acaba de resolver el tema de la imputación, si era o no era imputado el señor Ricardo Martinelli. Rubén Elías, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y orientar un poco a la ciudadanía sobre este caso, un caso inédito, algo nuevo que está ocurriendo acá en Panamá. Es cierto, buenas tardes a TNN. Sí, en realidad el asunto del juez y las decisiones que ha proferido, a mi juicio, son muy consistentes y él ha estado haciendo mucha docencia con respecto a la aplicación de las normas y con respecto al análisis que él ha hecho cuidadosamente de todas las constancias que hay en el expediente. Eso por lo menos nos da un sentido de que el tribunal, en este caso el juez de garantía, está atendiendo adecuadamente los pasos que se deben llenar de acuerdo a este nuevo sistema. Entendemos que hay muchos asuntos que pudieran originar debates, pero precisamente para eso está el juez. Claro, exactamente. ¿No? Y eso es lo que hay que entender. El rol acá del magistrado Jerónimo Mejía, entendiendo que no hay otra instancia. Así es, no hay otra Porque instancia. Aquí él no solamente decide y es su decisión y es lo que se va a hacer. Así es. Dentro del proceso. Aquí no hay oportunidad de, cuando hablamos de otra instancia, de apelar o llevar este caso más arriba o tratar de ganar tiempo en base a la decisión que toma un juez. Esto no es una instancia inferior. Esto es la máxima institución de justicia. Él hoy en su análisis aclara por qué razón es la Corte Suprema de Justicia la que se encarga de los casos de los diputados, y creo que allí hizo mucha decencia. Casualmente, en función de la rapidez que necesita darse en los trámites a los diputados, ¿no? Efectivamente. Y yo sí creo que en esto la imagen de la justicia toma una proyección un poco distinta, y si la ciudadanía está atendiendo estas exposiciones y vuelvo al concepto, docencia que nos está dando este magistrado con respecto a cómo él está aplicando y cómo él interpreta las normas del Código Procesal Penal, cómo él llena algunos vacíos con algunas normas que determinaron la existencia de otras y que en cumplimiento de esa función de juzgar
él tiene que utilizarlas como herramienta. Eso nos da una gran esperanza. Creo que ha llegado el momento en que los jueces tienen que sacar ejemplo de estas actuaciones, no solo en el sentido de que yo pueda estar aplaudiendo o no una decisión o estar de acuerdo o no, sino tomar decisiones acreditando con argumentos, con evidencia, con sustentación sus decisiones. Ahora, eso es lo que quiere la ciudadanía. Lo de hoy era interesante porque si la decisión hubiese sido a favor de este recurso de nulidad que presenta el licenciado Sidney Citón, pues esto regresaba a 2015, por decirlo, ¿no? Así es. Había 6 meses de una investigación en las cuales se podía inclusive determinar, entre otras cosas, la revisión de la medida cautelar del señor Ricardo Martinelli, quizás quedase libre. Por eso era importante la decisión que se estaba tomando en este momento. Además de que íbamos a hacer con todo lo actuado por el fiscal designado por la Corte. Así es. El magistrado fiscal que había sustanciado toda una investigación. Entonces, ¿cómo se llevaba la transferencia de esa actuación a la intervención de un ministerio público que venía a tomar entonces conocimiento de algo que en realidad no había actuado? Es decir, yo sí creo que la razonabilidad en la toma de decisiones en un juez es muy importante. Esa madurez, ese conocimiento, esa aplicación, ese manejo de los conceptos jurídicos, claro, es importante para satisfacer las necesidades que se tienen en este ejercicio. Y no solamente, sino satisfacen el interés que tenemos todos de ver que la Administración de Justicia se ajusta a los parámetros razonables, lógicos, y que de alguna manera o de forma muy consistente se ajustan a nuestras normas. Ahora bien, ¿qué otras oportunidades tendrá la defensa a lo largo de este proceso, por lo menos en esta etapa en que se encuentra el caso, de presentar incidentes similares de nulidad, tratando de evitar que se llegue a la etapa del juicio? Yo pienso que ya prácticamente las instancias de incidencia, con la experiencia que se ha tenido, no sería lo más recomendable en una defensa que pretenda llevar adelante con éxito una posibilidad de una sentencia favorable. Claro. Yo creo que lo que debe hacer, en ese sentido, esa es decisión que tienen los que deben realizar ese tipo de actuación, ajustarse a lo que hay y tratar de utilizar todas las oportunidades de prueba y de impugnar las pruebas que correspondan a fin de enervar su valor probatorio y ya establecer ya básicamente una teoría muy concreta del caso para enfrentar esa audiencia con firmeza y con criterio. No dilatar más, quizás, ¿no? No dilatar nada más, porque claro, donde usted dilata, en realidad lo que está es creando una situación que en estos momentos frente a un tribunal posiblemente no le es muy favorable. Ella incluso hasta hubo un llamado de atención en ese sentido. O sea, que hay un límite para entender, el licenciado, y por temas de docencia, ¿no? Hay un límite para los recursos que puedan presentar los abogados defensores. Hay oportunidades para las actuaciones. El magistrado de garantía, el juez de garantía, el magistrado Mejía, Jerónimo Mejía, ha estado explicando del por qué en algunos casos se meritaron extemporáneas las actuaciones. Es decir, no solamente hay cuestiones de términos, sino cuestiones de procedencia. Entonces, si usted tenía para ejercer una actuación en un determinado momento y no lo hizo, pierde la oportunidad. Claro. Porque el proceso oral es un proceso de oportunidad. Si el juez abre y usted no hace los comentarios que tiene que hacer para hacer ver una incidencia o pedir que se tome en cuenta una situación procesal, pues lógicamente pierde la oportunidad. Es realmente un juicio rápido porque es oral, y entonces allí es donde yo pienso que deben de concentrarse en cuanto a su actividad. Ahora, la defensa. Cuando me habla de un juicio rápido, por lo que estoy viendo,
y por el hecho de que el magistrado ya dijo que mañana la audiencia continúa a las 9, ¿cuánto tiempo pudiese tomar? Porque ya se están venciendo las etapas y las fases del sistema penal acusatorio. Así es. Antes de entrar, porque creo que continúa la fase de alegatos, ¿no? Alegatos. Alegatos antes de entrar ya a la fase del juicio. Correcto. Del llamado juicio oral y el momento en el cual ya se plantea el fondo de la cuestión, ¿no? Que se trata del tema de los pinchazos. Así es, y la práctica de pruebas, ¿no? En la práctica suya, ¿cuánto tiempo más o menos demora normalmente en un proceso regular? Depende de la cantidad de testimonios y de pruebas que se deban de practicar en el proceso. Yo no tengo conocimiento porque no he ido a revisar el expediente. Estoy hablando en términos generales de lo que uno ha visto por la transmisión y por los comentarios y por los temas que se tratan dentro de la audiencia. Pero esto puede tomar tiempo. Por eso es que ningún proceso uno puede decir que es urgente, ¿no? Todo depende de lo que se admita y se tenga que practicar, porque se debe garantizar el derecho de defensa. Entiendo. Y entonces allí es donde viene la otra oportunidad de llevar adelante una cantidad de pruebas. Usted puede abultar el expediente con pruebas y prácticas de pruebas y demorar y eso puede quizás dilatar un poco más esta. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos aquí en Telemetro Reporta, esta edición especial, revisando y siguiendo de cerca lo que es el caso Martinelli. Mañana entonces a las 9 continuamos. Más información, más reacciones en telemetro.com, también en nuestras señales live en Twitter y en Facebook. Regresamos a la programación regular.